y luego le hacemos el uso de la palabra. ¿Conforme? Ya, correcto, comienzo. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos Bill Lawyer y le damos la bienvenida al seminario de especialización en Derecho Minero. Quien nos acompaña hoy es el doctor Juan Baldión Ríos, quien hablará acerca de la Constitución, recursos naturales y minería. El doctor Juan Baldión es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, docente universitario en la Universidad Villarreal y en la UPC. Es autor del libro Tratado de Derecho Minero Peruano. Se ha desempeñado como director de concesiones mineras del INAH. Además, es asesor del viceministro de Minas, asesor de la presidenta del Consejo Directivo del INGEMET y actualmente es consultor legal en minería, en derecho minero, consultor SAT. Dada esta introducción, le cedemos el uso de la palabra, estimado doctor. Muy buenas tardes. En principio deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores, concretamente a Bill Lawyer, y bajo también el auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, por permitir dirigirme a ustedes con el objeto de, además de compartir nuestros conocimientos y nuestra visión, nuestra lectura, lo que se refiere concretamente a lo que es a la Constitución Política del Estado, nos referimos a la de 1993, y los recursos naturales y lo que es la minería en concreto. Vamos a dejar claro y establecido que, y esto es un concepto estructural y esto es un concepto dogmático, en nuestro derecho de aprovechamiento de los recursos naturales en el Perú, o con lo que en otros países también le denominan derecho a los recursos naturales, o derecho agrario, derecho minero, derecho de hidrocarburos, etcétera, relacionados en conjunto al derecho a los recursos naturales, vamos a referirnos en concreto a quién le corresponde, una definición, a quién le corresponde desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Constitución Política del Estado, todas las constituciones, a quién le corresponde el dominio de los recursos naturales. Los recursos naturales, en la Constitución del año 1979 y en la Constitución de 1993, se establece que le corresponde a la nación peruana. El concepto de nación es un concepto social, un concepto sociológico. Es decir, somos todos nosotros que conformamos o que vivimos en un territorio determinado, como es el Perú. Es decir, todos nosotros tenemos el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales. Y ese aprovechamiento de los recursos naturales no va a ser una manera desordenada, sino es que el Estado, alguien tiene que administrar los recursos naturales, y entonces por eso es que dentro de lo que se denomina la soberanía, dentro de que ejerce el Perú, que ejerce el Estado sobre el territorio patrio, es que el Estado tiene las funciones de legislar en materia de aprovechamiento de los recursos naturales. Es la primera gran función. Y la segunda gran función que tiene el Estado con relación a los recursos naturales es la facultad de administrar los recursos naturales, es decir, bajo el sistema de concesiones, licencias, autorizaciones, permisos o hasta contratos de explotación, otorga a un particular el derecho al aprovechamiento del recurso natural. Pero ahí no queda todo, sino que el Estado nunca va a renunciar a su potestad, a su jus imperium, de realizar actos de fiscalización respecto al aprovechamiento del recurso natural. ¿Y cuándo es un recurso natural? Es que aquello que nos provee la naturaleza, donde no intervino el hombre. La ley 26.821, entonces así nos establece. Donde no intervino el hombre es bien sencillo, cuando no hubo ninguna intervención humana es un recurso natural. Por ejemplo, los minerales, a ver, ¿qué les puedo decir? Los minerales, el petróleo, otros que tengan un crecimiento silvestre, por ejemplo, o los recursos forestales también. Salvo que han sido plantados o reforestados por el hombre, eso ya no necesariamente ya no son naturales, porque ha sido reforestado, hubo intervención humana. El concepto es que recursos naturales es que todo aquello que nos resulte
aprovechable en el presente, lo cual nos puede satisfacer nuestras necesidades en el presente o en el futuro. Alguien puede decir, pero el recurso natural, el mineral, no satisface nuestras necesidades. Sí satisface nuestras necesidades. Satisface de una manera diferida. No de una manera directa, sino diferida, sino después de procesar. En estos momentos nos estamos comunicando, o sea, nos estamos viendo lo que es, estamos mediante el Zoom. Entonces estamos visualizándonos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros está sobre un edificio que se ha construido donde tiene las estructuras de metal. También contiene lo que es cada una de las pantallas de ustedes o de sus celulares, contienen los minerales raros. Cuando eso hay un aprovechamiento directo, significa que puedan consumir para satisfacer una necesidad inmediata. Pero aquellos que, como el caso de los minerales, no necesariamente se satisface una necesidad inmediata, sino tiene que ser procesado. Por ejemplo, las tierras raras son de naturaleza mineral, pero se utiliza para la fabricación o para el plasma o para los televisores, para las pantallas de televisión, y también para la pantalla de las computadoras y de los celulares. Entonces hay un aprovechamiento diferido o indirecto. Pero hay algunos bienes o algunos frutos concretamente que se requiere el aprovechamiento muy rápidamente de una manera directa. Por ejemplo, si estamos en Huánuco, yo puedo aprovecharme ahí cuando crece las papas en la temporada de cosecha de papas. También hay algunos frutos silvestres que el aguaimanto que nace o que silvestremente crece, son fruto natural. Entonces yo me aprovecho. Eso, entonces, lo que queremos es la primera precisión, la diferenciación en el caso estrictamente jurídico, es que los recursos naturales son aquellos que nos provee la naturaleza. O podemos aprovecharnos de los recursos naturales. En tanto que, y tiene la característica, su naturaleza casi siempre es que es un fruto. Es un fruto porque también con el tiempo podría generarse y sembrarse un fruto. Por ejemplo, la papa en su momento, que la intervención de los incas, y Huánuco es una tierra donde hay inmensos sembríos de papas. Entonces, en algún momento fue un fruto natural, pero en algún momento fue, con la intervención de la genética del tiempo de los incas, bueno, se sembró y empezó a cosecharse mucho con mayor extensión y a sembrarse. Entonces, eso no va a proceder un ciclo de renovación orgánica, el fruto. O sea, se van a renovar. Tú siembras, te dará el fruto y además vas a cosechar. Sigues ese ciclo. Pero hay algunos recursos naturales que no prosiguen el ciclo de renovación orgánica, como son los minerales o el petróleo. Se dice que los alquimistas sembraban o intentaban ellos convertir una roca en oro. Pero eso es la fábula, lo que dicen, hay artículos que ha publicado y cosa que no está demostrada. Pero lo cierto es que los minerales se presentan en un estado natural, y cuando se aprovechan los recursos minerales, y propiamente poniendo como ejemplo los recursos naturales no renovables, no siguen un ciclo de renovación orgánica. No hay una prosecución del ciclo de renovación orgánica. Entonces, en la Constitución esto bien claro. ¿Por qué? Porque en la Constitución nos dice que los recursos naturales, sean estos renovables y no renovables, ¿son de qué? Son patrimonio de la nación. Pero como el hablar de lo que es el patrimonio de la nación, y la nación conformamos todos los que integramos esta tierra bendita que se llama, y acabamos tanto, que se llama Perú, es un contexto sociológico. Pero si ponemos a esa nación, un pueblo, en un territorio determinado, como es el territorio patrio, ya le estamos dando un territorio, entonces estamos dando una ubicación. Y si nos organizamos, entonces, buena cuenta, es el pueblo jurídicamente organizado como un concepto básico y muy, muy sustantivo, pero lo que es el Estado. El Estado, entonces, buena cuenta, es el pueblo jurídicamente organizado. Y entonces el Estado va a tener esa facultad, como ya me había adelantado. ¿De qué? De legislar. La Constitución política nace con la Asamblea Constituyente del año 1992 del Congreso Constituyente Democrático.
nace el año 1972 y el año 78 la Constitución del 79, nace dentro de una asamblea constituyente. Pero no significa que no existía un Estado para que existiese la concesión, digo, para que existiese lo que es la Constitución, no significa que previamente no haya habido un Estado, no, sino es que se dan las bases de qué manera una Constitución te va a establecer cuáles son las bases del orden económico, de orden político y sobre el aprovechamiento fundamental sobre los recursos naturales. Entonces, en ese aspecto, la Constitución del año 1966, de 1993, en el artículo 66, nos establece que todos los recursos naturales le pertenecen al patrimonio de la nación, pero ejerce el dominio eminente o eminencial el Estado. Y ese dominio se manifiesta en que se le asigna propiedad, una propiedad radical o absoluta a favor del Estado de todos los recursos naturales. No, yo tengo una propiedad en Huánuco, pero sobre esa propiedad encuentro que hay minerales. La propiedad o el recurso mineral, por más que esté, que esté alojado dentro de tu propiedad, pero está hacia el subsuelo, le corresponde, en el suelo o en el subsuelo, le corresponde ese recurso natural, que es no renovable, un mineral, sea metálico o no metálico, le corresponde al Estado, o sea, quien administra el Estado. Y el Estado otorga bajo el régimen de concesiones a los particulares. Pero estamos hablando en tema concreto de minerales. Pero también puede haber la celebración de un contrato sobre una zona determinada, yo voy a aprovecharme de los recursos maderables. Habrá una concesión, contrato de concesión del recurso maderable, un momento determinado me aprovecharé de esos recursos maderables con fines de construcción de casas o con fines de la madera para muebles, etcétera. Pero con el compromiso de que si un sector yo he extraído, después cuando pase a la otra área, yo debería hacer una suerte tengo que hacer una reforestación, ¿no? Tengo que poner nuevas plantaciones. Esos son los compromisos. Y además pagar lo que es una regalía al Estado, etcétera, asumir compromisos ambientales, etcétera. Eso es un tema en concreto sobre otro recurso natural. Sobre el petróleo, también hay lo que se llaman los contratos de explotación o las autorizaciones de explotación o las concesiones de exploración también en materia minera, que tiene su propia regulación, la ley de recursos, la ley orgánica de hidrocarburos. Y tratándose de lo que es de la pesca, por ejemplo, hay una ley especial, o sea, hay ley especial referida a lo que es al recurso marino, al recurso fluvial, o sea, existe una ley de pesca, y para el aprovechamiento propiamente del agua, el agua es patrimonio de todos nosotros, pero quien administra es el Estado. Entonces, existe una ley de recursos hídricos. La Autoridad Nacional del Agua estará en cargo de administrar vía autorizaciones, permisos, contratos, etc. Entonces, cada recurso natural, de acuerdo al artículo 66 que hay, de ahí se desprenden, tiene ahí una ley especial en concreto, en materia minera, en materia energética, en materia de hidrocarburos, etc. Pero la novedad en el artículo 66 de la Constitución Política, que dice que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Claro, ejerce soberanía. Ejerce soberanía quiere decir, ejerce todas sus potestades, ejerce jurisdicción en la explotación en la explotación de todos los recursos naturales que se encuentran sobre todo el territorio patrio. En particular, inclusive, también, bueno, evidentemente los recursos minerales. Ejerce, o sea, dice que es soberano, o sea, no puede haber ningún poder extranjero que pueda atribuirse el dominio de algún recurso natural ubicado sobre el territorio peruano. A eso se refiere a lo que es como un acto de soberanía, como un acto de potestad de derecho público, como acto de respeto, como acto de jurisdicción, de que sobre el territorio patrio y sobre las 200 millas peruanas, el Estado peruano ejerce un dominio eminencial, o sea, la propiedad radical y absoluta sobre los recursos naturales. Ahora bien, resulta acá interesante, y viendo desde el punto de vista constitucional, que en el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución de 1993,
y esa es la novedad, en realidad, dice que por una ley orgánica se fijan las condiciones del aprovechamiento de los recursos naturales. O sea, su utilización y su otorgamiento tiene que estar para los particulares, es a través de una ley orgánica que establece qué condiciones. A ver, veamos. Comparando con la Constitución del año 1979, en la Constitución del 79 no existía el rango de ley orgánica, sino simplemente era una ley ordinaria, o podría ser una ley o un decreto legislativo, cuando el Congreso de la República otorga facultades legislantes o legislativo al Ejecutivo por razón de tiempo, por razón de materia, una materia determinada con cargo de dar cuenta al Congreso, por un tiempo determinado por una razón de materia, le otorga facultades para que pueda legislar. Y así en ese sentido, en el año 1981, se aprobó, en junio del año 1981, se aprobó la Ley General de Minería por decreto legislativo 109, durante el gobierno del arquitecto Belaúnde, siendo ministro de Energía y Minas el señor Pedro Pablo Kuczynski. No establecía la Constitución del 79 ese rango normativo que tenía que ser una ley orgánica, sino tenía que ser una ley ordinaria. ¿Y cuál es la diferencia? De que la Constitución del año 1993 establece de que dentro de acuerdo a la pirámide kelseniana, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, recordarán que primero tenemos en la parte superior, tenemos la Constitución, que va a regular todo el ordenamiento jurídico de una nación, de un país. Y luego, por debajo tenemos las leyes orgánicas, y luego tenemos las leyes ordinarias. Dentro de las ordinarias también están los decretos legislativos, después vienen los decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, así va decantando, o sea, va teniendo prioridad definitivamente lo que es el orden jurídico establecido, es a través de la Constitución, prima la Constitución sobre una ley, y una ley de mayor jerarquía sobre otra de menor jerarquía. Entonces, de acuerdo a lo establecido en su teoría pura del derecho, Hans Kelsen, y que se refleja pues en nuestra Constitución y en todos los derechos, en todos los estados de Latinoamérica, de todo el occidente, ese es el aporte de Hans Kelsen. Pero también había otros trabajos, no significa, pero no quiero teorizar respecto a ese tema, sino es que nos sirve justamente lo manifestado por Hans Kelsen, en el sentido de que, de acuerdo a nuestro derecho positivo, nuestro derecho vigente, ¿qué diferencia hay entre una ley ordinaria y una ley orgánica? Es que una ley ordinaria va a regular de acuerdo a la naturaleza de las cosas. O sea, no requiere una mayoría calificada para su aprobación. En tanto que una ley orgánica, para el aprovechamiento del recurso natural, la condición de que sea una ley orgánica, es que se requiere mayoría calificada. De acuerdo a la Constitución, está en el artículo 106, establece que para que sea una ley, en cuanto al régimen de votación, tiene que ser el 50% más uno del número legal de congresistas. ¿Cuántos congresistas son? ¿Cuántos congresistas son el número legal? Son 130. ¿Correcto? Y la mitad, ¿cuánto es? Del 130. Son 65, pero le dice la mitad más uno, o sea, 66. Entonces tiene que haber un número cualificado o calificado. Con 66 votos se aprueba una ley orgánica. Y una ley orgánica, como estamos viendo, va a regular el aprovechamiento del recurso natural. Una ley orgánica también va a regular la creación de un ministerio, de acuerdo al artículo 106 de la Constitución Política. Mediante leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de entidades del Estado. Un ministerio debe nacer mediante una ley orgánica, no como ocurrió con la ley, con el Ministerio del Ambiente, que fue mediante decreto legislativo. Eso es cuestionable, pero ya forma parte de nuestro derecho nacional, a pesar que era su marcada inconstitucionalidad, pero nadie interpuso una acción de inconstitucionalidad, pasaron los 6 años, entonces ya forma parte de nuestro derecho, o sea, está legitimado en ese aspecto, está pontificado en ese sentido. Entonces, esa es la novedad de esta
Constitución, de la Constitución en cuanto regula, se establece que mediante una ley orgánica establece las condiciones para el aprovechamiento del recurso natural. Condiciones, básicamente va a ser si es que el Estado, o qué condiciones son que el Estado, en general voy a hablar y luego para aterrizar en el tema minero, ¿bajo qué condiciones el Estado otorga el derecho al aprovechamiento siempre y cuando que se pague el derecho por el aprovechamiento del recurso mineral o del recurso natural en general, el derecho al aprovechamiento? O sea, puede ser con lo que en materia minera se llama el derecho de vigencia, o también puede ser cualquier otro nombre, pero va a ser un derecho al aprovechamiento. Derecho al aprovechamiento, que no significa que efectivamente va a haber una contraprestación efectiva, que sí, me estoy aprovechando, eso sería lo óptimo, pero en la práctica no se da. Luego, el otro derecho es que, ¿qué condiciones? Lo que estoy hablando, ¿qué condiciones? Uno, al pago de un derecho, que se llama, por ejemplo, el derecho de vigencia, para la explotación de cualquier recurso natural, o cualquier la ley especial puede ponerle un nombre, pero en concepto es el derecho, tiene que pagar un derecho como derecho de vigencia, dice la ley 26821, que regula, que desarrolla el artículo 66 de la Constitución, que luego nos vamos a referir. Luego también, aparte de lo que es el derecho de vigencia como condición, se también tiene para el aprovechamiento del recurso natural, tiene que ser dando cumplimiento a las normas ambientales, o sea, asumiendo el principio de internalización de costos. Es decir, yo voy a aprovecharme de los recursos naturales, pero por tanto tiene que ser en condiciones óptimas, en condiciones respetando lo que es el bien jurídico protegido, es en este caso el ambiente, entonces respetando la calidad del ambiente. Y lo otro es que haciendo participar en la riqueza a las personas, sean natural, o sea, sobre todo los entornos de las comunidades. Así también está establecido en la norma en ese sentido, pero cosa que no se ve plasmado. Entonces, también cumpliendo las fiscalizaciones que el Estado mismo realiza, cumpliendo las observaciones o las fiscalizaciones que realiza, también esas son las condiciones. Pero esas condiciones de una manera genérica que desarrolla en la ley, o sea, es un marco general, se encuentra establecido en la ley 26821. Les repito, ley 26821. Ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y donde encontramos una serie de definiciones, una ley muy, muy importante para su formación o para el ejercicio también de la profesión. Entonces, pero ahí no queda el tema. Pero la ley 26821 es como una suerte de texto único ordenado a la ley general de minería, pero desarrolla, del texto único ordenado a la 27444, pero desarrolla el artículo 66, que te establece que vía autorizaciones, vía licencias, vía permisos, vía concesiones o vía contratos, puede realizar la explotación del recurso natural, dependiendo qué recurso natural vas a explotar para que se genere el acto administrativo por el cual el Estado va en su rol concedente, te va a otorgar, o vía permiso, o vía licencia, te va a otorgar el derecho al aprovechamiento del recurso natural. Pero acá, en el artículo 66 se pone de relieve muy pocos autores de la teoría de los derechos reales en el Perú, porque la preocupación siempre ha sido en Perú la teoría de los derechos reales, únicamente referido al derecho privado. Pero acá la Constitución, si ustedes tienen a la mano el artículo 66, que dice que la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Nosotros en nuestra formación creímos que por excelencia el derecho real es la posesión y sus atributos o la presunción de propiedad con la posesión, por ejemplo. ¿Correcto? Así siempre pensamos, y probablemente la mentalidad de algunos de ustedes también prima todavía hasta el momento eso, porque estamos siempre en una etapa de pensamiento, de análisis formativo, formándonos, cada vez leyéndonos y capacitándonos precisamente. En materia
de recursos naturales en materia de derecho público, también que existen derechos reales administrativos. Y las leyes sectoriales, las leyes especiales, otorgan esas facultades. Otorgan esas facultades. Por ejemplo, y esa denominación de derechos reales administrativos, por eso cuando se refiere al artículo 66, la Constitución dice otorga un derecho real, es un derecho real administrativo que otorga. El acto administrativo por el cual te faculta explotar el recurso natural. A ver, vamos a necesitar nosotros realizar la pesca, pero vamos a necesitar unas embarcaciones. ¿Dónde va a acoderar en tierra firme esa pequeña embarcación si se trata de la pesca artesanal? Va a requerir un muelle, no hay muelle. Va a requerir entonces la utilización de una parte de tierra firme, pero para el cual da nacimiento también ese acto al otorgamiento de un derecho real. ¿Y qué es un derecho real? Es el mismo concepto si ustedes estudian a Jorge Eugenio Castañeda, a Papaño, a Raimundo Salvat, o cualquier autor, o a Ernest Key Wolf, cualquier autor de derecho civil. La gran discusión que haya superado, no, simplemente dice de que la gran discusión en materia de derecho, para que exista un derecho real, es la relación que existe entre una persona, o un sujeto, una persona, con una cosa. Esa gran discusión ha sido superada, sino simplemente se habla lo que es. La otra teoría dice, no, dice que es la vinculación de una persona respecto a un bien. No, ahora se habla incluso de un poder jurídico, que es respecto a la propiedad, esa es por excelencia, o si no, la vinculación que existe entre un sujeto cognoscente, en este caso la persona, y un objeto cognoscible, un poco más inalambricado lo que es los conceptos. Pero buena cuenta que el derecho real, por el derecho real, permite una vinculación respecto entre una persona con respecto a un bien, a un bien. Y ese bien puede ser corporal o incorporal. Repito, puede haber derechos reales corporales o incorporales. Y en materia de derecho, en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, por ejemplo, una concesión, dice la concesión es un derecho incorporal. Es otra cosa que se materializa como un sólido de profundidad indefinida. Y también hay un vacío ahí en la norma, o sea, en el sentido de que yo tengo mi concesión, ¿y dónde queda? Mis coordenadas son tan, a ver, pero ¿dónde? ¿Cómo se materializa? Dentro como un sólido de profundidad indefinida. Si estuviese yo en el derecho privado, tendría que hacer mi deslinde, de dónde a dónde está ubicada. Pero en materia minera también debería haber, entonces nosotros hace años que planteamos, debería haber un posicionamiento de hitos que defina la ubicación real para que se materialice ese sólido de profundidad indefinida. Mientras tanto, sigue siendo una intelequia, una creación jurídica, sigue siendo un derecho de naturaleza inmaterial. Por eso es que la ley minera en el artículo 9 dice, otorga un derecho real. Y ese derecho real es un derecho evidentemente administrativo. No, o sea, otorga el derecho de propiedad del recurso natural por el cual se le otorga. No digo que se concede, se le otorga. Porque mientras está en su fuente, es de dominio del Estado. Y cuando se extrae, es de propiedad ¿de quién? Del que extrajo. A ver, vas a poner recursos forestales. Talaron árboles. Cuando talaron, hay un trabajo, pues. Lo que era cosa se convirtió en bien, salió un valor económico. Entonces, de tal manera que ya se convierte en propiedad del que tiene el derecho a explotar lo que en ese caso los recursos forestales. O un recurso geotérmico, o sea, aquel que se aprovecha de lo que es de las fuentes de aguas calientes, no baños termales, sino fuentes de agua caliente para transformarlas en energía, está sobre el subsuelo, y quien transforma esa energía, es decir, ya de su propiedad, ya no es del Estado. Pero mientras tanto, cuando permanece en su fuente, es del Estado. Igual de los recursos minerales, tratando de los recursos minerales, a Juan Pérez le otorgan una concesión minera, y Juan Pérez dice, no, yo tengo la propiedad de todos los minerales que se encuentran sobre mi concesión. No,
El Estado le otorga el derecho al aprovechamiento útil, es decir, en la medida que pueda explotar, de acuerdo a su capacidad económica y técnica para explotar, útil, sobre un área determinada técnicamente también, porque si le otorga 1000 hectáreas, las 1000 hectáreas no se va a convertir en la mina, sino en un área menor. Entonces, cuando se extrae el recurso mineral, cuando está el mineral en cancha o cuando está en el socavón o cuando ya se extrajo, ahí le corresponde el dominio, ya no le corresponde al Estado, sino al particular. Igualito también es la misma fórmula tratándose de los recursos existentes en el mar, es respecto al petróleo. Cuando se extrae, ya sí tú puedes atribuir propiedad, pero mientras tanto sigue siendo de dominio del Estado. Entonces, las condiciones generales están establecidas en la ley 26.821, ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pero particularmente se encuentran establecidas en cada ley sectorial. Ahora, hablando concretamente, aterrizando en todo caso ahora el tema minero, no sé cómo estoy con el tiempo, me avisan por favor. Tratándose de los recursos minerales, a ver, el Estado ejerce un dominio eminente. Es igual lo que yo les había manifestado hasta la teoría de los recursos naturales. El Estado ejerce un dominio eminente sobre los recursos minerales. Pero el Estado otorga bajo el sistema de concesiones, o sea, a través de un acto administrativo a los particulares. Otorga bajo el sistema de concesiones a la gran minería y a la pequeña y a la mediana minería, el INGEMET, por ejemplo, para exploración y explotación. En tanto que para la pequeña minería y la minería artesanal, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de energía y minas. Y hay una diferenciación ahí en función, las competencias en función de la capacidad de producción y también si es que tienen calificación de pequeño productor minero, el ente concedente será los gobiernos regionales que correspondan. Pero el título o el acto administrativo, título o acto administrativo que dará nacimiento es la concesión minera. Ese es el título. Y no es un título de naturaleza habilitante, porque por ahí a varios connotados, con juristas en materia minera, vengo escuchando de hace buen tiempo de que la concesión es un título habilitante. No, cuando se otorga el título de concesión minera, se constituye un derecho. Juan Pérez no nació, vino al mundo, es mayor de edad, no tiene ningún derecho como tal, salvo que le hubiese dado una concesión, hubiese recibido en herencia una concesión por parte de su padre. Pero él puede solicitar una concesión, puede presentar un petitorio minero por 1000 hectáreas y cuando se le otorga, simplemente se constituye en la persona de Juan Pérez un nuevo derecho, un derecho denominado en doctrina un derecho ex novo, un nuevo derecho, se constituye. Pero a Juan Pérez no está habilitado para ejercer inmediatamente la actividad minera. Por tanto, la concesión no es un título habilitante, sino la concesión será un título sujeto a condición. ¿Qué condiciones? Será sujeto a que pague el derecho de vigencia, o sea, la contraprestación por el aprovechamiento, por el derecho al aprovechamiento del recurso natural, el recurso mineral en particular. Tiene que pagar desde la formulación del petitorio hasta la aprobación del título de concesión, hasta posterioridad, hasta por siempre tiene que pagar el derecho de vigencia. Y a partir del 10º año hacia adelante está en la obligación de realizar la exploración, la explotación del recurso mineral. Si no, pagará una penalidad que ha sido definida en leyes modificatorias como un sobrecanon, como un sobrepago al derecho de vigencia. Esas son las condiciones. Pero o sea, esa era para que mantenga latente o viva la concesión. Pero si no cumple las condiciones, se extingue, se declara la caducidad, la extinción y revierte al área al Estado, las áreas al Estado. Pero cuando verdaderamente desea realizar la actividad minera, entonces lo que el titular minero, su título, como no es un acto habilitante, sino está sujeto a condición, la otra condición, ¿cuál es? Que tiene que contar con el acuerdo con el propietario del terreno superficial, de acuerdo a la ley de tierras, la 26.505, establece la obligatoriedad de que el titular minero tiene que llegar a un acuerdo compensatorio con el propietario del terreno superficial, si se trata
de bienes privados, de una comunidad campesina o de un privado en general, tiene que hallar un acuerdo vía a través de un contrato de servidumbre o un contrato de cesión en uso, un contrato de constitución de superficie, etc. Es el requisito del documento, el del acto jurídico. Y luego, tener aprobado el instrumento de gestión ambiental. Si va a realizar exploración, una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ahí queda. Pero si va a realizar explotación, probablemente sus impactos no son significativos, una declaración de impacto ambiental medianamente significativo, un estudio de impacto ambiental ya semi-detallado. Si los impactos son significativos, un estudio de impacto ambiental detallado. Después de eso, recién viene la autorización de inicio o reinicio de la actividad, porque reinicio puede ser porque hubo poder paralizado. Esa autorización de inicio, ese sí es el título habilitante. Ese sí es el título habilitante. Entonces, a mérito de la concesión minera, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, se otorgan y se formulan y se otorgan concesiones por sustancias metálicas o no metálicas. O sea, aquel titular que se le otorga una concesión por sustancias metálicas no puede realizar la actividad de explotación por sustancias no metálicas. Y al revés, aquel que se le otorga por sustancias no metálicas, por metálicas no puede realizar. Pero es absurdo. Por ejemplo, si voy a realizar una actividad de exploración por no metálicas, al realizar la exploración de plano, voy a encontrar recursos metálicos. O también cuando explote voy a encontrar recursos metálicos o no metálicos. Entonces el planteamiento es que en futuras reformas debe considerarse que la concesión minera otorga el derecho a explorar y explotar los recursos minerales metálicos o no metálicos. Es más, nosotros planteamos, fíjese, acá hay un ejemplo muy interesante de lo que es también aprovecharse de la parte valiosa que contiene un relave. Los relaves son acumulaciones, son las basuritas industriales mineras, pero después de haber sometido a un proceso de beneficio al mineral, antes la recuperación era de 50, o sea, de cada 100 toneladas se recuperaba 50 y los otros 50 iban a la relavera. Era como un desecho industrial. Y eso es prácticamente casi todo el territorio patrio. Existe, ese es el pasado negativo, la minería. Pero ahora con tecnología limpia o con nueva tecnología se llega a recuperar hasta el 80, hasta el 90%. O sea, lo que el relave es poco, pero de todas maneras hay relaves sobre todo el territorio patrio. Entonces en este caso, por ejemplo, se puede aprovechar el contenido mineral. ¿Y a quién le corresponde? Ni es ya ni del Estado, porque tenemos una ley orgánica de aprovechamientos sostenibles. Ley orgánica ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y el relave, por más que tenga contenido mineralizado, pero ya hubo actividad humana, ya deja de ser en estado natural, porque hubo intervención humana. Los escoriales, los escombros, de ahí también se aprovechan hay contenido de mineral. Y en el Perú hay. Entonces, lo que planteamos es que la concesión debe otorgar el derecho al aprovechamiento de todas las sustancias minerales, metálicos o no metálicos existentes dentro de ese suelo en profundidad indefinida. En segundo lugar, también planteamos de que tenga el derecho al aprovechamiento de los recursos ricos que contienen los recursos minerales con valor económico, contienen lo que es los relaves o los escoriales o los escombros. Y finalmente planteamos de que con relación a las tierras raras, también la concesión debe otorgar un derecho a la explotación, el derecho al beneficio de esos minerales o tierras, o esas tierras raras que probablemente no existen, no van a aparecer en la tabla periódica, pero existen. Entonces, ahora la nueva actividad minera es una minería responsable, o la explotación realizar la actividad de explotación de recursos mineros, actividades naturales de la manera responsable. ¿Qué quiere decir esto? En la Cumbre de Río del año 1992 dice, no, los estados se comprometen a que en la explotación de los recursos naturales tiene que ser sostenible. Y en la Cumbre de Río, en la declaración en la Cumbre de Río, ¿qué es lo que han dicho? ¿Cuándo es una explotación de un recurso natural sostenible? Dice, vamos a regresar al concepto inicial. Cuando prosigue el ciclo de renovación orgánica, es decir, tratándose los frutos, se renueva, es sostenible. ¿Por qué?
porque se está pensando en las generaciones presentes y en las generaciones ulteriores o futuras para el aprovechamiento. Por eso es que hasta ahora en Perú, creo, la Universidad Agraria tiene su banco de papas, de semillas de papas. O sea, hubiese una hambruna, ahí está guardada, esa, como seguridad alimenticia inclusive, esas semillas, pensando en las generaciones futuras. Eso es fácil, pues, porque los impactos que van a otorgar son auspiciosos, son buenos. ¿Por qué? Porque vas a explotar por el recurso natural y para satisfacer necesidades humanas inmediatas. Pero el problema que se presenta acá, y ni la Cumbre del Río no lo entiende, es que tratándose del aprovechamiento de los recursos no renovables, es decir, aquellos que no prosiguen el ciclo de renovación orgánica, no es como la papa, tú siembras y vuelve y efectivamente te va a dar más, ¿no? O sea, va a haber una renovación. En tanto que una roca mineralizada, un pedazo de roca, tú echas al suelo, retornas, no va a sembrar, no va a crecer nunca más porque no va a proseguir un ciclo de renovación orgánica. Por eso es que su naturaleza jurídica es que se trata de no del fruto, sino de un producto. No sigue el ciclo de renovación orgánica. Pero el aprovechamiento de un recurso natural no renovable, entonces, ¿cuáles son los impactos? ¿Será en todo caso una actividad o será una industria, una actividad económica, entonces que no sea sostenible en el tiempo? Sí es sostenible, pero no comparándolo, no equiparándolo con relación al fruto, porque el fruto es de otra naturaleza, sino como producto. Sino los impactos de la actividad minera respecto a la economía y son altamente positivos. Por cada trabajador minero te va a dinamizar más la economía, probablemente en 3, 4 hogares van a generar, va a dinamizar la economía y socialmente también se va a dinamizar. Entonces, pero también va a generar algún impacto negativo, correcto, te va a generar un impacto negativo con relación al ambiente. Sí, pero la idea es que eso haya con instrumentos de gestión ambiental, como el estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado, detallado, semidetallado, dependiendo de la envergadura de la actividad, y también con el plan de cierre de minas, que cuando la persona se retire, deje por lo menos a una comunidad posicionada en saberes, en qué es lo que va a hacer, que no va a depender de la minería, sino de otras actividades, transportistas, crianza de cuy, etcétera, o de ganado de alpacas, o sea, las partes altas de los Andes, o también dinamizar, no son contrapuestos. Es más, Carlos Contreras, desde hace muchos años ha escrito, hay libros, si tiene la oportunidad, hay muchos campesinos que se convierten por temporada en mineros y después regresan a la agricultura. Esa es la nueva visión ahora de la minería, de que hay comunidades campesinas que están dedicando a la actividad minera. ¿Por qué? Por los precios altos de los minerales. Y ahorita hay muchos que hay problemas en lo que es con los sombríos, porque no hay la urea, etcétera. Y la urea también es proveniente de la actividad minera. Entonces, esa sostenibilidad dice relación con el impacto positivo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Pero alguien me puede decir, no, lo que ocurre es que también los mineros se van de farra, generan alteraciones, hay prostitución, etcétera. Pueden decir, donde hay en toda actividad económica, en todos los lugares, hay ese viejo oficio que es la prostitución. Y el minero va a tener un promedio de ingresos, sus ingresos son superiores al promedio del mercado. Genera un efecto dinamizador. Y hay compromisos ambientales, compromisos también de tipo social, en el sentido de que debe preferirse lo que es de comprar los productos de pan llevar o los bienes de un pueblo próximo. Eso es real, concreto y verídico. Eso dice relación lo que es la sostenibilidad. Pero en el concepto de la Cumbre de Río únicamente da a pensar la sostenibilidad en función de los frutos y no de los productos, los impactos positivos que genera. Si no dice, no, hay que explotar pensando en las futuras generaciones. Mire, acá en el Perú no explotamos ni el 5% de todas las riquezas minerales. Entonces imagínense, para las futuras generaciones, cada futura generación significa, es que si es que yo tengo un libro,
yo pienso para mi futura generación ese libro. Lo voy a conservar, pues. Pero si no he descubierto nada, si no tengo nada, ¿qué voy a pensar en las futuras generaciones? Las futuras generaciones también, como las generaciones presentes, irán explorando, van a ir descubriendo. Entonces ese concepto de lo que es el aprovechamiento sostenible no dice relación, sino la sostenibilidad hay que pensar también en lo que es en los impactos positivos que genera esta actividad. En cuanto a lo que es la actividad minera, también tenemos lo que es, hay clase de concesiones como la exploración y explotación, hay concesiones de beneficio, concesiones de labor general y transporte minero. Hay actividades como el cateo, que es libre para buscar indicios de mineralización, y la prospección para que está a cargo del Estado, también los particulares pueden hacer para buscar zonas de mineralización. Eso es lo que yo he querido decirles. Si hubiese alguna pregunta, con el mayor de los gustos para conversar con ustedes. Muchas gracias. Sí, doctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Tenemos unas preguntas de parte del público, se las Con el voy a mero leer. gusto. Ya. Aquí nos dicen, ¿cómo queda la condición de propietario del Estado cuando otorga la concesión de recursos minerales? Cuando el Estado no pierde el dominio eminente, el Estado otorga la concesión, efectivamente, el derecho al aprovechamiento útil del recurso mineral. El Estado mismo no sabe que presume que tiene recursos minerales dentro de un suelo y profundidad indefinida, se presume. Pero en la medida que se extrae, le corresponde al particular. Pero en la medida que está en el cerro, le corresponde al Estado. Por eso es que es un concepto fundamental, es que el Estado otorga el derecho al aprovechamiento útil. Y si que no extrae y sigue en el suelo, en el subsuelo, va a seguir siendo del Estado el recurso mineral. Ya. La siguiente pregunta es, doctor, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el procedimiento en cuanto a la preferencia de derecho respecto a las concesiones mineras que posterior a su otorgamiento han sido declaradas como reservas naturales? A ver, si se refiere a áreas naturales protegidas, a eso se refiere la pregunta. Si yo voy a asumir que se refiere a áreas naturales protegidas o reservas mineras. En el Perú ya no existen las reservas mineras, áreas como reservas mineras ya no existe. Antes el Estado se reservaba ciertas zonas, áreas con fines de exploración. Ya no existe esa figura. Pero si que se formula un petitorio minero respecto a un área natural protegida, en cuanto si esta área natural protegida es de conservación es de conservación indirecta, hay ciertas limitaciones. No, perdón, si se trata de explotación de los recursos minerales en área de conservación indirecta, se puede aprovechar el recurso mineral, pero siempre y cuando, y se puede otorgar concesiones siempre y cuando que no entren en contradicción con los fines del área natural protegida. Pero cuando es de uso directo, ahí sí está prohibido el otorgamiento de concesiones. Por ejemplo, no se puede otorgar concesiones en el Parque Nacional del Huascarán. ¿Por qué? Porque es una zona de protección y dentro también de sus zonas de amortiguamiento. Entonces, en la normativa minera hay un vacío. Dice, bueno, cuando se otorga, dice, cuando se formula un petitorio y se ubica encima del Parque Nacional del Huascarán, entonces dice, se declara la cancelación por superponerse a un derecho prioritario. ¿Y cuál es el derecho prioritario? El derecho prioritario debe ser otro derecho minero, no un área natural protegida. Entonces, ni el mismo Consejo de Minería jurisprudencialmente, hasta el momento, nadie lo ha precisado, esto es lo que estoy manifestando, en el sentido de que no calza la figura de la extinción por cancelación cuando se formula sobre un área natural protegida. Y entonces, en sede judicial tampoco no conozco ninguna sentencia o ninguna jurisprudencia o una resolución en casación. Pero lo que sí existe el decreto legislativo 747 dice de que al tiempo de cuando existiese, cuando se crease una nueva área natural protegida respecto a una concesión, prima la concesión.
¿Por qué? Porque es un derecho real que tiene reconocimiento constitucional, lo que estamos viendo. Entonces, pero si estamos dentro del trámite, y eso lo que también estamos investigando y estamos escribiendo, y eso también ya lo sostengo, como voy adelantando, la autoridad minera debe expedir un auto admisorio del petitorio. Así como hay un rechazo, como hay una inadmisibilidad, lo contrario debe haber un auto admisorio. El auto admisorio debe tejer una relación jurídica procedimental entre la autoridad y el administrado. Y ese auto debe estar definido y que debe disponer también la publicación de los avisos. O sea, significa que cumplió todos los requisitos y el Estado tiene esa predictibilidad de que va a aprobarse el título. Ah, no, pero por ahí sale un área natural protegida. De acuerdo a la Constitución es de aplicación inmediata, o sea, las normas son de aplicación inmediata. Ya no existe la teoría, o sea, lo que prima ahorita es la teoría de los hechos cumplidos, no la teoría de que yo tuve un derecho anterior, no, sino de los hechos cumplidos. Entonces, ahí también hay falta regular con relación al aprovechamiento entre todos los recursos naturales sectorialmente. Pues se dijo la solución iba a ser la zonificación ecológica, ecológica ambiental. No, la ZEE. Pero a la fecha se ha convertido en una utopía y hasta el momento, ¿por qué? Por ejemplo, la actividad minera y en la costa, en el mar, costa, sierra y selva. Entonces, ¿por qué limitar la explotación de nuestros recursos minerales en la selva, por ejemplo? Yo no lo veo por qué, solo que le han puesto un San Benito como algo negativo, perverso, ¿sí? Bien, si el mismo Estado apoyaba la explotación de los recursos minerales, Madre de Dios se debe a la decisión del Estado de que efectivamente otorgarle el derecho de explotación vía permisos o autorizaciones con la ley de promoción aurífera. Entonces, falta sincerar el aprovechamiento de nuestras áreas determinadas, o sea, el manejo adecuado del territorio patrio. Sí, tenemos otra pregunta, tenemos un par de preguntas más. A ver, leo la siguiente. En el caso de concesiones con más de un titular, en esos casos, ¿cuál prevalece? En el caso de concesiones de más de un titular, mire, antes se daba esa figura, o sea, desde que existe, desde el año 1996, la ley del catastro minero nacional, la ley 26615, sobre todo el territorio patrio se hizo una suerte de un gran damero, o una grilla también, o una gran red. Entonces se otorga las concesiones bajo el régimen de cuadrículas. Cada cuadrícula equivale a 100 hectáreas. Entonces puede solicitar en tierra firme de 100 hasta 1000 hectáreas, o sea, 10 cuadraditos de 100. Y en el mar se puede solicitar desde 100 hasta 10.000 hectáreas. Entonces, la regla de oro es la prioridad en el tiempo, la prioridad. O sea, hoy en la mañana el señor Juan Pérez presentó su petitorio a las 8:30 y hoy en la tarde el señor Juan Baldeón presentó a las 3 de la tarde un petitorio sobre la misma área. Entonces tiene prioridad el señor Juan Pérez porque presentó en la mañana. Es la prioridad en el tiempo. Mejor en el tiempo, mejor en el derecho. Es el principio de prioridad que viene desde el virreinato. Pero por ese principio, determina que no puede haber superposición, que se le puede dar 2 o 3 concesiones mineras sobre una misma área. Porque una de las características también como derecho real, el derecho real administrativo también es exclusivo y excluyente. Es exclusivo en la medida que únicamente a una persona va a tener ese derecho real. Excluyente, entonces el Estado mismo no le va a dar el mismo derecho real sobre esa misma área a otra persona. Entonces, no hay esa posibilidad, excepto hay casos muy, muy especiales. Por ejemplo, se declara la caducidad de una concesión, casos reales. Se declara la caducidad de una concesión y el IGEMET publica de libre enunciabilidad. Pero el que perdió su procedimiento administrativo ante el Consejo de Minería sobre el tema de la caducidad, lo llevó al Poder Judicial en una acción contenciosa administrativa a plazo de 3 meses, interpuso su acción contenciosa administrativa y él siguió en todo el tiempo de juicio. La acción contenciosa administrativa gana su proceso.
Pero mientras tanto, mientras está en su proceso, el Estado, INGEMET, o el gobierno regional titula a otra persona, natural o jurídica. La misma área le otorga un título. ¿Por qué? Se había publicado el libre de renunciabilidad. Entonces, aparentemente, ahí no se profesión. Uno antiguo que fue rehabilitado su título por un mandato judicial y otro porque se publicó la libre renunciabilidad y se formuló el petitorio. Entonces, la ley ahí da la solución de que si se presenta esa situación entre ambos, podrían ser perro y gato, o van a ser personas contrapuestas, van a tener una oposición entre ambos, les obliga a constituir una sociedad minera de responsabilidad limitada, es decir, 50-50%. Es la solución, pero son casos extraños, casos raros, porque ahí diligentemente el abogado debió haber solicitado una medida cautelar. Y si no le dedica, en el proceso contencioso administrativo, si no le otorgaron una medida cautelar, seguir apelando, pues, ¿no? Seguir apelando, porque también valga esto verdades, que valgan verdades de que a veces no entienden los jueces o los magistrados lo que es la urgencia de una medida cautelar, porque se interpone una acción contenciosa administrativa porque buscando la tutela, la protección por parte del Estado para que se le otorgue, para que la tutela judicial efectiva a un administrado que perdió en administrativa y va a hacer revisar al Poder Judicial, pero mientras tanto para que prime un statu quo, o sea, en el sentido de que a través de una medida de innovar, se paralice los efectos de la resolución administrativa, de la ejecutoriedad o la ejecutividad de esa resolución administrativa y no se publique la ley de denunciabilidad. Esa es la urgencia. O sea, cuando reclaman lo que es, muchos de los jueces no entienden y deniegan. Va en apelación, a veces también la Corte no entiende. O sea, para paralizar las ruedas dentadas de esa maquinaria del Estado para publicar la ley de denunciabilidad y paralizar es con la medida cautelar. Y entonces, para que no se genere pues esos problemas luego posteriores. Tenemos una última pregunta y es, ¿podría explicar nuevamente sobre lo de derecho habilitante cuando se le otorga el permiso de explotación? En realidad no hay un permiso de explotación. A ver, permítanme, en todo caso, aprovechando la pregunta, hacer una definición doctrinaria y que también se refleja muchas veces, a veces ni se refleja, en nuestro ordenamiento jurídico. A ver, vamos a hablar de tres instituciones: el permiso, la autorización, la concesión y la licencia. El permiso es un acto administrativo habilitante, es de carácter discrecional. Ejemplo, al dueño del kiosco en la vía pública le otorgan el derecho a un kiosco de realizar la venta pública de periódicos. Es una tolerancia, pero es discrecional. Si quiero, no te doy, pues. No, voy en apelación al inmediato, entonces el inmediato me va a ordenar. No, un momentito, tampoco es inapelable, inclusive, un permiso. Para una actividad, todavía no hablo del derecho al ejercicio de una actividad extractiva y económica, de la explotación de un recurso natural, no me refiero a eso, sino el concepto de acto, modalidades, en todo caso, de actos administrativos, lo que es el permiso. Es un acto, en todo caso, es una remoción o una prohibición. Está prohibido realizar la venta, la venta pública, está prohibido una avenida realizar la venta pública no, pero con una remoción el kiosco sí te acepta. La otra actividad que es la autorización. Mediante una autorización te habilitan, eso sí, el ejercicio de una actividad. Te habilitan. Pero que presupone un derecho preexistente, anterior. Ejemplo, todos nosotros tenemos derecho a protestar en la vía pública. Podemos salir a protestar. Suficiente. Ponemos, de acuerdo a la Constitución, ponemos en conocimiento a la subprefectura y eso ya implica una autorización. Por mandato constitucional no tenía que calificar. Pero sí, la autorización te va a definir por qué avenidas vas a circular durante tu protesta. No tienes que... Estás ejerciendo tu derecho de preferencia. Tu derecho preexistente, perdón. Yo lo que digo, que en este momento ustedes me están viendo, el derecho es la fotografía o mi imagen, y ese recuadro es la autorización, o sea, me delimita el ejercicio de mi
derecho. En ambos casos, en el permiso y en la autorización, es in tu y tu persona, en atención a la persona. Ahora pasemos a la licencia. La licencia también te autoriza el ejercicio de una actividad económica, o si no también el ejercicio de una actividad económica, o si no, la utilización de un bien determinado. A ver, voy a tener mi licencia para portar arma de fuego, esa licencia. Ah, ¿tienes tu brevete? Dice, pero el brevete es una licencia de conducir. Entonces, fíjese, entonces estamos acá frente a lo que es al permiso, la licencia, la autorización. Van 3 actos administrativos. Pero hay otro acto administrativo que es la concesión. En la concesión no te autorizan a ejercer la actividad minera. Por la autorización te constituye el derecho. O sea, da nacimiento a la creación de tu derecho ex novo, un nuevo derecho. Se te atribuye derechos para que puedas realizar la actividad. Pero no solamente no es suficiente la concesión, sino se requerirá llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial, primer requisito. Segundo requisito, tendrá que necesariamente el concesionario se le deberá solicitar la aprobación de su instrumento de gestión ambiental. Tener su plan de minado. ¿Y el plan de minado cómo se aprueba? Mediante una autorización de inicio o reinicio de actividad minera, de inicio propiamente. Eso sí, es el título habilitante. Eso me habilita. La concesión como tal no me habilita. No me habilita. Pero si revisamos la ley 26.821, la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hay algunos actos que es, por ejemplo, permisos de pesca o permisos de coto de caza, de coto de caza. Ah, no dice, está prohibido. Ah, pero te están dando esa remoción. Entonces, esos conceptos, manéjenlos perfectamente también en general para todo. Entonces, la concesión no otorga, no es un acto habilitante, no te habilita a ejercer la actividad minera inmediatamente, sino cuando se obtenga la autorización. O sea, es el derecho preexistente, sino lo que va a encuadrar va a ser la autorización de inicio de las actividades mineras. No sé si he sido claro, en todo caso, me gustaría, en todo caso, que si me vuelva a preguntar si he sido claro para repetir o ver otras opciones para dejarme entender mejor. Sí, doctor, todo quedó claro. Han habido preguntas que han sido respondidas y se lo agradecemos. Doctor, de parte del equipo de Lawyer, les extendemos nuestra gratitud y esperemos contar con su presencia en próximos eventos académicos. Muchas gracias. Verdaderamente para mí ha sido muy grato tener esta conversación, haber realizado esta presentación. Muchas gracias. Hasta todo momento. Gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto. Que tenga buen día. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes, doctora Lorena. ¿Me oye?